El amor es un lujo para quienes tienen una red de seguridad. A los 25 años, Rachel Hayes no tenía ninguna. Pasaba las noches auditando libros contables en un hotel decadente del centro, observando cómo la escoria de la ciudad se deslizaba frente a las puertas giratorias de cristal. Sabía reconocer a un estafador, a un drogadicto o a un mentiroso incluso antes de que abrieran la boca. Lo que no sabía, aquello para lo que no podría haberse preparado, era el hombre que entró a las 3:14 de la madrugada, sangrando sobre su suelo de mármol, llevando consigo esa clase de silencio que precede a un asesinato. El Grand Stlair era un monumento a una ciudad que ya no existía. Sus barandillas de latón estaban empañadas hasta adquirir el color de monedas mojadas, y los altos techos abovedados del vestíbulo olían permanentemente a limpiador de alfombras rancio, tabaco viejo y grasa de radiador. Detrás del mostrador de recepción de caoba, Rachel Hayes vivía en un estado de invisibilidad calculada. Tenía 25 años, aunque sus ojos grises, inexpresivos y observadores sin pestañear, pertenecían a alguien que hubiera pasado 50 años viendo a la gente mentir sobre lo que podía permitirse. Llevaba un cardigan de lana demasiado grande sobre su uniforme, con el cabello oscuro recogido con una precisión mecánica que decía: «No me mires, no me hables a menos que tengas una tarjeta de crédito registrada». Rachel no creía en el amor. No odiaba activamente el concepto, simplemente lo contemplaba con el mismo desapego clínico que aplicaba a las obligaciones fiscales trimestrales del hotel. El amor era una desventaja económica. Exigía una inversión de tiempo y capital emocional que producía rendimientos erráticos y normalmente terminaba en bancarrota, moretones o alguien haciendo las maletas en plena noche, mientras los niños lloraban en la habitación de al lado. Había visto a su madre hacerlo 3 veces. Había visto a sus amigas cambiar su independencia por hombres incapaces de recordar pagar la factura de la electricidad. Rachel prefería los números. Los números no se despertaban una mañana y decidían que ya no te encontraban atractiva. Un 5 siempre era un 5. Un déficit siempre era un déficit. El reloj digital de su monitor marcaba las 3:14 de la madrugada cuando la puerta giratoria de cristal dejó de girar. La calle del exterior estaba muerta, cubierta por una espesa y húmeda niebla de noviembre que amortiguaba las sirenas de la autopista. El hombre que entró en el vestíbulo no parecía un huésped. No llevaba equipaje y no miró su reloj. Llevaba un abrigo gris carbón oscuro confeccionado con tanta precisión alrededor de los hombros que parecía una armadura, aunque la manga izquierda estaba visiblemente más oscura, empapada de algo espeso que absorbía la luz. Su rostro era duro, tallado en ángulos afilados y sombras, con la mandíbula tan tensa que un músculo se estremecía cerca de su oreja. Parecía estar en los primeros años de la treintena, y poseía esa clase de presencia física fría y pesada que inmediatamente vaciaba de aire una habitación. No caminó hasta el mostrador. Llegó a él. Una mano pesada, con los nudillos abiertos y manchados de grasa y sangre seca color óxido, se aferró al borde del latón del mostrador. «Necesito una habitación», dijo. Su voz era un gruñido bajo y áspero. No contenía el pánico de una víctima ni la arrogancia de un borracho. Era plana, utilitaria, la voz de un hombre que daba órdenes a personas que no hacían preguntas. Rachel no se inmutó. Su corazón dio un único golpe fuerte contra sus costillas, pero sus manos permanecieron firmes sobre el teclado. Observó la mancha oscura de su abrigo. El débil e inconfundible olor cobrizo de sangre arterial fresca que flotaba por encima de la caoba. El ligero arrastre con que favorecía su pierna derecha. «Estamos completos», dijo ella, igualando el tono de su voz, sin ninguna calidez de atención al cliente. Él se inclinó ligeramente. Sus ojos eran de un marrón oscuro y sin fondo, prácticamente negros bajo la luz fluorescente parpadeante de la lámpara del escritorio. No había calidez en ellos, solo un cálculo depredador e hipervigilante. No la miraba como a una mujer. La evaluaba como un obstáculo o una herramienta.
El estacionamiento está vacío, dijo. Las luces del cuarto piso están apagadas. Tienes 22 habitaciones vacías. Necesito una que no exista en el registro durante 12 horas. Eso es ilegal, dijo Rachel. Una sonrisa sin humor, fina como una cuchilla, rozó la comisura de su boca. Desapareció tan rápido como había aparecido. Metió la mano dentro del abrigo. Los ojos de Rachel se movieron instintivamente hacia el movimiento, reparando en el pesado bulto de un arma enfundada bajo la correa de cuero del hombro. Y él sacó un grueso fajo de billetes de $100 sujeto con una banda. Lo dejó caer sobre el libro de cuentas. Golpeó la madera con un gruido sordo y pesado. 10,000, dijo en voz baja. Para que olvides que viste mi cara. Para que olvides el abrigo. Para que dejes el ascensor de servicio abierto por el lado del callejón. Rachel miró el dinero. Era más de lo que ganaba en 4 meses de turnos nocturnos. Bastaba para reparar la transmisión de su coche, pagar el saldo restante de la deuda médica de su madre y comprar 6 meses de absoluto respiro. Volvió a mirarlo. Si sangras sobre el colchón, la tarifa de limpieza son 200 adicionales, y si viene la policía a preguntar, no miento gratis. Esto compra mi silencio por esta noche. Si mañana alguien me pone una pistola en la cabeza, te describiré hasta la grieta de tus nudillos. El hombre la estudió. La estudió de verdad por primera vez. El silencio se prolongó entre ambos, espeso con el olor a ozono y cobre. La mayoría de la gente se encogía ante él. Estaba acostumbrado al miedo, a la deferencia frenética y tartamudeante de quienes sabían a qué se dedicaba Gabriel Castellano. Aquella chica no era valiente. Él podía ver el ligero temblor del pulso en un punto del costado de su cuello, pero ella era total y brutalmente práctica. «Me parece justo», dijo Gabriel. Rachel metió la mano bajo el escritorio, eludió el codificador electrónico de tarjetas y sacó una pesada llave de latón unida a una etiqueta de plástico descolorida. Habitación 412. Estaba al fondo del ala clausurada, donde las cámaras de seguridad llevaban desconectadas desde que la renovación se paralizó en 2022. Deslizó la llave por la caoba junto al dinero fajado que guardó en la caja fuerte de depósitos bajo la caja registradora con un único movimiento fluido. El ascensor de servicio está al final del pasillo, a tu izquierda, dijo, volviendo la mirada hacia la luz azul brillante de su monitor. La salida es a las 11, pero por alguna razón dudo que pases por recepción a pedir un recibo. Gabriel tomó la llave. Se quedó allí durante una fracción de segundo mientras sus ojos oscuros recorrían la línea plana y sin emociones de su perfil. ¿Cómo te llamas? La chica que no te vio, dijo Rachel. Un sonido bajo y apagado vibró en su pecho. Podría haber sido una risa o podría haber sido dolor. Se volvió y desapareció entre las sombras del pasillo, dejando atrás únicamente el sabor metálico de la sangre y la pesada y persistente realidad de que Rachel Hayes acababa de equilibrar una ecuación muy peligrosa. Para las 4:30 de la madrugada, la adrenalina se había disuelto en un cansancio frío y áspero. Rachel estaba sentada en la sala de descanso detrás del mostrador de recepción, mirando la máquina expendedora. La bombilla fluorescente de su interior parpadeaba, proyectando un enfermizo resplandor verdoso sobre la bollería rancia y las demasiado caras bolsas de patatas fritas. Sus dedos golpeaban con un ritmo inquieto contra su taza de cerámica llena de café negro. No debería subir. No era asunto suyo. Su asunto era el libro de cuentas, el depósito de efectivo y asegurarse de que los representantes de ventas borrachos del segundo piso no activaran las alarmas de humo. Las personas que sangraban a través de lana italiana hecha a medida a las 3 de la madrugada no llamaban a una ambulancia por una razón. O huían de la ley o huían de gente peor que la ley. En aquella ciudad, lo segundo normalmente significaba el sindicato castellano, la silenciosa y despiadadamente eficiente organización que controlaba los muelles,
las líneas de transporte y la mitad de los sindicatos municipales desde detrás de un muro de sociedades pantalla. Rachel conocía los nombres. Todos los que trabajaban en el turno de noche en la ciudad conocían la geografía del inframundo. Era una medida de supervivencia, como saber qué líneas de metro se inundaban durante una helada. Miró el botiquín industrial de primeros auxilios, montado en la pared de la sala de descanso. Era una pesada caja metálica blanca, abastecida 3 años atrás y sin tocar desde que el hombre de mantenimiento se cortó el pulgar con un radiador roto. Si muere en la habitación 412, el olor arruinará la alfombra, se dijo. El gerente me obligará a limpiarlo. Era mentira. Una justificación práctica y cínica para ocultar una extraña e incómoda punzada de curiosidad que no conseguía sacudirse. Había visto cómo se había alejado del mostrador, el rígido control forzado de su columna, el ligero arrastre del talón. Estaba perdiendo sangre rápidamente. Un hombre con $10,000 en el bolsillo no se desangraba hasta morir en el hotel de una auditora nocturna que ganaba $20 por hora, sin causar un problema enorme y complicado a quien estuviera de turno cuando el cadáver se enfriara. Ella abrió la caja metálica, sacó 2 rollos de gasa gruesa, una botella de antiséptico de potencia industrial, unas tijeras de trauma y un rollo de cinta deportiva blanca. Lo metió todo en una bolsa de plástico de supermercado. Tomó una toalla limpia del cesto de lavandería y salió al vestíbulo vacío. El cuarto piso olía a polvo viejo y yeso húmedo. La alfombra de allí era una monstruosidad floral descolorida que se tragaba el sonido de sus zapatillas. Cuando llegó a la habitación 412, no llamó. Llamar daba a la gente tiempo para sacar armas. En su lugar, introdujo su llave maestra en la cerradura mecánica y la giró con un clic seco y definitivo. Empujó la puerta unos 8 centímetros y se detuvo. «Si vas a dispararme, apunta a la cabeza», dijo Rachel hacia la oscura habitación. «No tengo un seguro médico que cubra una herida abdominal». Un silencio pesado le respondió, seguido por el seco clic metálico del martillo de un arma al bajarse. «Entra». Su voz llegó desde una esquina, ahora era más débil, despojada del áspero tono de mando del vestíbulo, bordeada por la fina y aguda vibración de la agonía física. Rachel abrió la puerta de par en par y entró, usando el codo para encender la luz del espejo del baño. No encendió las lámparas del techo. El pálido resplandor amarillo del baño se extendió por la habitación, iluminando a Gabriel Castellano, sentado en el borde del colchón desnudo. Su abrigo estaba en el suelo, convertido en un montón oscuro y empapado. Había conseguido quitarse la camisa del hombro izquierdo, pero la tela estaba pegada a la herida de la parte superior del brazo. La sangre seca actuaba como un pegamento grotesco. Su piel tenía el color de la leche descremada. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas y medidas. Una pistola semiautomática negra y compacta descansaba sobre el colchón, a unos 15 centímetros de su muslo derecho. Rachel se acercó, dejó la bolsa de plástico sobre la mesita de noche y acercó la única silla de madera del escritorio, sentándose frente a él. No miró el arma. «Eres un huésped terrible», dijo, sacando el antiséptico y las tijeras de trauma de la bolsa. «Mencioné específicamente la alfombra». Gabriel la miró con los ojos medio entornados. Finas gotas de sudor cubrían su frente, pegando su cabello oscuro a las sienes. «Te dije que olvidaras que me viste». «Lo hice. Ahora estoy mirando a un problema que está a punto de desmayarse por pérdida de sangre y dejar un riesgo biológico». Abrió las tijeras con un clic. «Quédate quieto. Esto va a arruinar tu camisa». «La camisa ya está arruinada». Ella se inclinó, rozando sus pantalones con las rodillas. El calor que irradiaba de él era febril, en marcado contraste con el frío lleno de corrientes de la habitación. Deslizó el frío acero de las tijeras bajo el algodón manchado de sangre de su manga y cortó hacia arriba con tijeretazos limpios y eficientes.
Él no se estremeció. Ni siquiera parpadeó, simplemente observó su rostro, contemplando la ausencia absoluta de repulsión en sus ojos grises, el movimiento firme y rítmico de sus manos. Cuando separó la tela de la herida, inhaló breve y bruscamente por la nariz. No era una herida limpia de entrada y salida. La bala había abierto un surco irregular y horrible por la parte exterior del bíceps, desgarrando el músculo y dejando una profunda trinchera supurante de la que rezumaba sangre oscura y lenta. No está dentro, evaluó Rachel con voz clínica. Tuviste suerte. Rozó el hueso, pero salió. Lo sé, murmuró Gabriel. Sus ojos permanecían fijos en su rostro, siguiendo la línea de su mandíbula. ¿Por qué haces esto? Ya te dije, por la alfombra. Deja de mentir, dijo él en voz baja. No era una acusación, era una observación. La gente como tú no hace favores a gente como yo. Tomas el dinero y te encierras en la oficina hasta el cambio de turno. Rachel desenroscó el tapón de la botella marrón de antiséptico. Vertió una cantidad generosa sobre la toalla limpia de lavandería. ¿Gente como yo? Preguntó bajando la voz una octava mientras presionaba la toalla empapada directamente contra la carne viva y abierta de su brazo. Todo el cuerpo de Gabriel se puso rígido. Apretó la mandíbula con un sonido como el de dos piedras chocando entre sí. Los tendones de su cuello sobresalieron como cables de acero. Un siseo bajo y entrecortado escapó entre sus dientes. Pero no se apartó. No le agarró la muñeca, simplemente lo soportó. Su respiración se convirtió en un traqueteo duro y rítmico. La gente que sobrevive, dijo Gabriel cuando el impacto inicial del ardor había disminuido. Su voz estaba tensa. Ronca. La gente que mantiene la cabeza baja porque sabe lo que ocurre cuando levanta la mirada. Rachel comenzó a envolver la gruesa gasa alrededor de su bíceps, apretándola lo suficiente para ejercer presión. Sus dedos se movían con el ritmo practicado de alguien que había vendado tobillos torcidos y cortes de cocina cientos de veces. No mantengo la cabeza baja porque tenga miedo, dijo Rachel, asegurando el extremo del vendaje con una larga tira de cinta deportiva blanca. Se echó hacia atrás, limpiándose una mancha de su sangre en los vaqueros. Le sostuvo la mirada de frente, sus ojos grises, fríos y claros. Mantengo la cabeza baja porque levantarla es una pérdida de energía. El mundo está dividido entre quienes toman y quienes pagan. Ya no me queda nada que puedan quitarme, y he terminado de pagar, así que me mantengo al margen. Gabriel la estudió. La luz amarilla del baño atrapó los contornos afilados de su rostro, suavizando la brutalidad de sus rasgos apenas lo suficiente para revelar el profundo cansancio que le llegaba hasta los huesos. Todos pagan, Rachel, dijo suavemente. Ella se quedó inmóvil, con la mano suspendida sobre la bolsa de plástico. No te dije mi nombre. Gabriel señaló con la barbilla el lado izquierdo de su cardigan. Llevas una identificación de empleada prendida del bolsillo. Rachel Hayes, auditora nocturna. Rachel bajó la mirada hacia la tarjeta de plástico. Había olvidado que la llevaba. Una lenta sonrisa burlona dirigida a sí misma tocó sus labios mientras se ponía en pie, recogiendo las tijeras ensangrentadas y los envoltorios vacíos para meterlos de nuevo en la bolsa. ¿Ves?, dijo, volviéndose hacia la puerta. Por eso no me involucro con gente como tú. Os fijáis en demasiadas cosas. ¿Rachel? La llamó justo cuando su mano tocó el pomo del latón. Ella se detuvo, sin mirar atrás. ¿Qué? Cierra con llave cuando salgas, dijo él, y no vuelvas aquí arriba sin importar lo que oigas entre ahora y el amanecer. El amanecer no trajo luz a la ciudad, simplemente convirtió la niebla negra en un gris sucio y amoratado. A las 7 de la mañana, el gerente de la mañana, un hombre calvo y crónicamente ansioso llamado Arthur, llegó para relevarla.
Rachel entregó la caja registradora, menos los $10,000, que ahora estaban firmemente sujetos con cinta bajo la rueda de repuesto en el maletero de su oxidado Honda Civic de 2011, y firmó el registro del turno. Debería haberse ido a casa. Su apartamento estaba a 30 minutos en coche hacia el distrito industrial. Una fría caja de 2 habitaciones encima de una tintorería donde la calefacción solo funcionaba de forma intermitente. Su cama la esperaba. Su silencio la esperaba. En cambio, se encontró de pie en el pasillo de la tienda abierta 24 horas, a 3 manzanas del hotel, comprando 2 cafés negros, una caja de vendas resistentes, una botella de ibuprofeno y un teléfono prepago desechable. Esto es una estupidez, pensó mientras pagaba al cajero, un adolescente aburrido que ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Así es como la gente termina en el río con los tobillos atados a bloques de cemento. Cuando regresó al St. Clair, evitó por completo el vestíbulo principal, usando su tarjeta de empleada para entrar por el muelle de carga. El ascensor de mercancías gimió mientras la llevaba al 4º piso. El pasillo seguía igual, aún silencioso, aún oliendo a polvo viejo. Se quedó frente a la habitación 412 durante un largo momento escuchando. Nada. Ningún gemido, ningún movimiento, ningún televisor sonando de fondo. Introdujo la llave en la cerradura, la giró y abrió la puerta. Gabriel estaba exactamente donde lo había dejado, sentado en el borde del colchón. Aunque se había puesto una camiseta negra limpia sacada de algún sitio, probablemente una camiseta de compresión que había llevado debajo de la camisa de vestir y que había estirado cuidadosamente sobre su brazo vendado. Estaba inclinado hacia adelante, con los antebrazos apoyados sobre las rodillas, mirando el suelo. La Glock estaba ahora metida en la cintura de sus pantalones, en la parte baja de la espalda. Levantó la mirada cuando la puerta hizo clic. Sus ojos estaban más agudos ahora, el brillo febril sustituido por un enfoque frío e hiperalerta. «Te dije que no volvieras», dijo. «Y yo te dije que no acepto órdenes gratis», respondió Rachel, entrando y dejando el portavasos de cartón y la bolsa de la bodega sobre el escritorio. Tomó uno de los cafés y le tendió el otro. «Bébete esto. Pareces un cadáver. Y como ya mencioné antes, no quiero ocuparme del papeleo». Gabriel miró el vaso de plástico y después a ella. Lentamente extendió la mano y lo tomó. Sus dedos rozaron los de ella. Su piel estaba caliente ahora, ya no húmeda por el shock, sino seca y callosa como papel de lija grueso. «¿Por qué sigues aquí, Rachel?» Ella acercó la silla del escritorio y se sentó, soplando sobre el borde de su café. «Porque cuando salí hacia mi coche esta mañana, había un Lincoln Navigator negro al ralentí al otro lado de la calle, frente al estacionamiento de empleados. Cristales tintados, sin matrícula delantera, 2 hombres dentro con abrigos que cuestan más que mi coche». El vaso de café de Gabriel se detuvo a mitad de camino hacia su boca. La temperatura de la habitación pareció caer 10 grados. «¿Te vieron?» «Soy una auditora nocturna saliendo de un turno a las 7 de la mañana», dijo Rachel con tono plano. «Parezco parte del decorado. Ni siquiera giraron la cabeza, pero están vigilando las salidas». Gabriel dio un lento sorbo al café, tensando la mandíbula. «No son policías». «Sé cómo son los policías», dijo Rachel. «Los policías parecen aburridos. Esos hombres parecían estar esperando permiso para trabajar». «Son hombres de Mateo», dijo Gabriel, hablando más con la pared que con ella. Dejó el café sobre la mesita. «Mi antiguo teniente. Decidió que el paquete de retiro que le ofrecí no era lo bastante generoso. Quiere los contratos del puerto. La única forma de conseguirlos es que yo no esté para firmar las renovaciones». Rachel asimiló la información sin inmutarse. Dio un sorbo a su café, el líquido amargo y abrasador quemando un camino por su garganta. «Entonces,
¿Cuál es el plan? ¿Te sientas en esta habitación hasta que se cansen y se vayan a casa? Ellos no se cansan, dijo Gabriel. Metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono inteligente elegante y caro. La pantalla estaba destrozada, la carcasa abollada por el impacto que lo hubiera derribado la noche anterior. Estaba completamente muerto. Necesito hacer una llamada, pero si uso el teléfono del hotel, los hombres de Mateo en la centralita del centro rastrearán la extensión en 3 minutos. Rachel metió la mano en la bolsa de la bodega. Sacó el barato teléfono prepago desechable de $50 que había comprado 10 minutos antes y lo lanzó sobre el colchón junto a él. Cayó con un ligero golpe contra la colcha. Gabriel miró el pequeño dispositivo de plástico durante 3 segundos. Después alzó lentamente los ojos hacia los de ella. Había una expresión extraña y desconocida moviéndose detrás de su mirada oscura. No era sorpresa exactamente, sino una profunda y radical reevaluación. «Compraste un teléfono desechable», dijo. $50 en la bodega de la esquina, dijo Rachel, cruzando las piernas y recostándose en la silla de madera. Lo añadí a tu cuenta. Ahora me debes $10,050. Una sonrisa lenta y genuina. No la sonrisa fina como una cuchilla de la noche anterior, sino una pequeña y cansada curva de sus labios, apareció en el rostro de Gabriel. Lo transformó, arrancándole 10 años de autoridad endurecida y aterradora y dejando atrás a un hombre simplemente agotado, agudo e intensamente vivo. Eres una mujer muy poco común, Rachel Hayes, dijo, tomando el teléfono desechable y quitando la tapa trasera para comprobar la batería. Soy práctica, lo corrigió. Si te disparan en mi hotel, la policía clausura el edificio para realizar una investigación de la escena del crimen. Si cierran el edificio, pierdo mis turnos. Si pierdo mis turnos, no puedo pagar el alquiler. Mi supervivencia está directamente vinculada a tu marcha inmediata. No confundas la economía básica con empatía. Gabriel marcó una serie de números en el diminuto teclado con el pulgar derecho. No apartó los ojos de su rostro mientras esperaba a que conectara la llamada. La empatía está sobrevalorada, dijo Gabriel suavemente mientras el teléfono comenzaba a sonar junto a su oído. En la economía sí puedo confiar. La llamada duró menos de 30 segundos. Gabriel habló en italiano rápido y bajo, una serie de instrucciones cortantes y secas que sonaban menos a una conversación y más a un despliegue táctico. Cuando colgó, dejó caer el teléfono de nuevo sobre el colchón y miró a Rachel. Mis hombres están despejando la manzana, dijo. Tardarán 4 horas. Mateo trajo un equipo numeroso. Si mis hombres se mueven demasiado rápido, esto se convierte en un tiroteo en 4th Street y el ayuntamiento se mete por medio. Tenemos que esperar hasta el mediodía, cuando el tráfico oculte el movimiento. 4 horas. Rachel miró su reloj. 8:15 de la mañana. Debería marcharse. Había entregado el teléfono. Le había advertido del Navigator. Su obligación con su propio instinto de supervivencia había terminado. En cambio, se levantó. Caminó hacia la pequeña y sucia ventana que daba al callejón y apoyó la cadera contra el radiador. Este repiqueteaba y siseaba, emitiendo un calor escaso y seco. ¿Por qué nunca te has casado?, preguntó Gabriel de repente. La pregunta la tomó por sorpresa, giró la cabeza entrecerrando sus ojos grises. ¿Eso se lo preguntas a todas las mujeres que te sacan balas del brazo? Normalmente no dejo que las mujeres me saquen balas del brazo, respondió Gabriel, estirando sus largas piernas frente a él y cruzando las botas por los tobillos. Parecía completamente cómodo en aquella habitación descolorida y miserable, como un lobo descansando en un cobertizo abandonado. Y te lo pregunto porque llevo 32 años observando a la gente. Sé cómo es alguien cuando tiene a una persona esperándolo en casa. Hay impaciencia, un reloj haciendo tic-tac en el fondo de su cabeza.
Tú no tienes reloj, Rachel. Pareces capaz de sentarte en esa silla durante 3 días y nadie llamaría a la policía para preguntar dónde estás. La observación la golpeó con la fuerza limpia y cortante de una bofetada con la mano abierta. No dolió. Se había inmunizado contra ese tipo de dolor años atrás. Pero la precisión de aquello era inquietante. No tengo reloj, admitió con voz plana. Mi padre se fue cuando yo tenía 6 años. Mi madre pasó los siguientes 15 años buscando a alguien que pagara el alquiler. Normalmente nos mudaba a apartamentos propiedad de hombres que bebían demasiado y gritaban a las paredes. Murió hace 2 años. La insuficiencia hepática me dejó $40,000 en facturas hospitalarias y una colección de bisutería barata. Volvió el rostro hacia la sucia ventana, observando cómo una paloma aterrizaba en el alféizar de ladrillo del exterior. El amor es una trampa para quienes no saben leer la letra pequeña, continuó. Las palabras salían con un cinismo tranquilo y ensayado. Es una transacción en la que ambas partes mienten sobre lo que aportan a la mesa. El hombre finge que quiere una compañera cuando en realidad quiere una cuidadora que no cobre por hora. La mujer finge que quiere un alma gemela cuando en realidad solo quiere a alguien que se interponga entre ella y el lobo que espera en la puerta. Al final la máscara se cae. El contrato se rompe y quien tenga menos dinero pierde. Volvió a mirarlo, esperando la reacción habitual. La postura defensiva de un hombre al que le acababan de decir que sus ideas románticas eran solo programación biológica y miedo financiero. Gabriel no se puso a la defensiva. La miraba con una intensidad que le erizaba la piel. Inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos oscuros absorbiendo sus palabras, dándoles vueltas, validándolas con su propia experiencia brutal. Tienes razón a medias, dijo Gabriel en voz baja. ¿Solo a medias? Tienes razón en que es una transacción, dijo él, bajando la voz a ese registro grave y resonante que parecía hacer vibrar las tablas del suelo. La mayoría de la gente es débil. Usa el amor como un escudo para ocultar lo incompetente que es sobreviviendo por su cuenta. Se aferra el uno al otro por terror, no por elección. Se movió sobre la cama, ignorando la mueca de dolor que cruzó su rostro al tirar del brazo izquierdo. Pero te equivocas con la letra pequeña, continuó. La verdadera devoción, la que realmente importa, no consiste en encontrar a alguien que pague tu alquiler o te proteja del lobo. Consiste en encontrar a alguien que vea exactamente el mismo mundo feo y roto que tú ves, y aún así decida quedarse contigo dentro del fuego. No porque te necesite para sobrevivir, sino porque el fuego es más silencioso cuando esa persona está en la habitación. Rachel permaneció inmóvil junto al radiador. Nadie le había hablado jamás de aquella manera. Los hombres habían intentado conquistarla. Los hombres habían intentado intimidarla. Los hombres habían intentado invitarla a copas y decirle que era demasiado bonita para parecer tan triste. Pero nadie había mirado jamás su armadura, reconocido la aleación exacta de trauma y cinismo con la que había sido forjada y le había dicho que no bastaba para mantener fuera el frío. «Y supongo que tú tienes eso», preguntó ella, con la voz ligeramente más débil de lo que pretendía. «¿Con alguien de tu sindicato?» Gabriel soltó una risa seca y rasposa que no contenía ni una pizca de humor. «En mi mundo, si muestro una debilidad, 3 hombres intentan envenenar mi bebida antes de que sirvan el aperitivo. Si tomo a una mujer, se convierte en objetivo en menos de 24 horas. Mi vida es un balance de influencia y violencia, Rachel. No hay espacio para el fuego». Levantó la mirada hacia ella, sus ojos oscuros clavándose en los de ella al otro lado de la habitación en penumbra. «Por eso eres la primera persona con la que he tenido una conversación real en 5 años». El silencio que siguió fue pesado, cargado de una extraña electricidad estática. Rachel sintió el pulso en la garganta, rápido y errático. Quería decir algo mordaz,
algo cínico que restableciera la distancia entre ambos, la distancia segura y profesional entre una auditora nocturna y un criminal escondido en la habitación 412. Antes de que pudiera formar las palabras, la pesada manilla de latón de la puerta vibró. No era una llamada. Era el lento y deliberado movimiento de alguien probando una cerradura con una llave maestra. Gabriel se levantó de la cama antes de que Rachel pudiera siquiera respirar. El cansancio, el dolor, la quietud filosófica, todo desapareció en el espacio de un latido. Se movió con la aterradora velocidad silenciosa de un animal depredador. Su mano derecha sacó la Glock de su cintura mientras empujaba con fuerza a Rachel contra la pared junto a la puerta, fuera de la línea de fuego. Su cuerpo se presionó contra el de ella durante una fracción de segundo. Músculo duro, el calor de la fiebre, el olor a cobre y café oscuro. Antes de dar un paso atrás y levantar el arma hacia los paneles de madera de la puerta. «Quédate abajo», respiró, apenas moviendo los labios. Afuera habló una voz. No era el gerente de la mañana, era una voz gruesa y pesada con un marcado acento de la costa este. Mantenimiento», dijo la voz a través de la madera. «Tenemos informes de una fuga en esta planta. Abra». Rachel miró a Gabriel. Su rostro era una máscara de asesinato frío y calculado. Levantó la mano izquierda mostrando 2 dedos y después señaló hacia el pasillo, indicando que había al menos 2 hombres afuera. Levantó el arma, apuntando directamente al centro de la puerta, donde estaría el pecho de un hombre. Si disparaba a través de la madera, sería una masacre. El ruido haría llegar a la policía en menos de 10 minutos. El St. Clair se convertiría en una zona de guerra, y Rachel Hayes estaría en medio con la sangre de un hombre muerto sobre su cardigan. «No mantengo la cabeza baja porque tenga miedo», resonó su propia voz en su mente. «Mantengo la cabeza baja porque mirar hacia arriba es una pérdida de energía». Sin pedir permiso, sin esperar una señal de Gabriel, Rachel dio un paso adelante, extendió la mano y giró el cerrojo. Los ojos de Gabriel se abrieron de par en par, un raro y auténtico destello de absoluta conmoción cuando ella abrió la puerta unos 8 centímetros hacia adentro, dejando puesta la pesada cadena de seguridad de latón. A través de la estrecha abertura miró el rostro de un hombre al que nunca había visto. Era ancho de hombros y llevaba una gruesa chaqueta azul de trabajador sobre un cuello alto negro. Detrás de él había un segundo hombre, con la mano derecha metida en el profundo bolsillo de un abrigo de cuero. Ninguno llevaba herramientas de fontanería. «¿Qué quieren?», espetó Rachel con la voz cargada del veneno agotado e irritable de una trabajadora del turno de noche que acababa de ser despertada de un sueño profundo. No abrió más la puerta. Permaneció bloqueando la abertura con el hombro apoyado contra el marco. El hombre de la chaqueta de trabajador parpadeó, sorprendido al encontrar a una joven con un enorme cardigan en lugar de a un jefe del sindicato sangrando. Intentó mirar más allá de ella hacia la habitación en penumbra, pero Rachel cambió su posición, bloqueando deliberadamente su línea de visión. «Mantenimiento», repitió el hombre, aunque sus ojos eran fríos y evaluadores. «Estamos revisando una fuga de tubería del 5º piso. Necesitamos mirar el baño». «No hay un 5º piso sobre esta ala», dijo Rachel con tono plano, irradiando puro y absoluto aburrimiento burocrático. «Este es el anexo sur. El techo está directamente sobre nuestras cabezas. Si hubiera una fuga, estaría atravesando el yeso. Y como pueden ver, hizo un gesto vago hacia el techo seco detrás de ella. Ahora está seco. ¿Quiénes son? Porque Arthur es el único hombre de mantenimiento de turno hoy, y ustedes no son Arthur». La mandíbula del hombre se endureció. Dio un paso más cerca metiendo la bota contra la parte inferior del marco de la puerta para impedir que la cerrara. «Somos contratistas privados. La administración del edificio nos envió. Abra la puerta, señorita». «No», dijo Rachel. No retrocedió de la puerta. Se inclinó hacia ella, clavando los ojos en él con la absoluta e inquebrantable confianza de alguien que conocía los límites legales exactos de su territorio.
Trabajo en recepción. La administración del edificio no autoriza contratistas sin enviar una orden de trabajo al registro nocturno, que yo audité hace 4 horas. No tienen una orden de trabajo, no tienen herramientas, y si no quita la bota de mi marco en 3 segundos, llamaré a la línea de emergencia para denunciar a 2 intrusos intentando entrar por la fuerza en la habitación de un huésped. Metió la mano en el bolsillo del cardigan y sacó su propio teléfono móvil personal con la pantalla agrietada, levantándolo para que la pantalla iluminara su rostro frío e inexpresivo. 3 segundos, dijo. 1. El hombre del abrigo de cuero detrás del primero murmuró algo entre dientes. Un nervioso y bajo: «Vámonos, no es él, solo es una empleada de escritorio». Y agarró la manga del trabajador. El primer hombre miró a Rachel durante un largo y tenso segundo. Intentaba ver a través de ella, detectar el temblor de un pulso, la dilatación de las pupilas, el débil e inconfundible olor a adrenalina que delataba una mentira. Rachel no le vio nada. Lo miró exactamente igual que miraba a los huéspedes borrachos que intentaban discutir un cargo del minibar, con una indiferencia absoluta capaz de aplastar el alma. «Perdone la molestia, señorita», dijo finalmente el hombre, retirando la bota al pasillo. «Debemos habernos equivocado de ala». «Prueben el edificio norte», dijo Rachel, y cerró la puerta de golpe. Echó el cerrojo, cerró la cerradura mecánica y retrocedió hasta que su espalda golpeó el papel pintado floral descolorido de la pared del pasillo. Durante 3 segundos no respiró. Escuchó el sonido pesado y amortiguado de sus botas alejándose por el pasillo alfombrado, seguido por el distante estruendo metálico de la puerta de la escalera abriéndose y cerrándose. Solo entonces dejó escapar el aire. Una exhalación larga, entrecortada y temblorosa que vibró en su pecho. De repente, sus rodillas parecían hechas de papel mojado. Se deslizó por la pared, sus manos temblando violentamente mientras la descarga de adrenalina golpeaba su sistema nervioso como un tren de mercancías. Una sombra cayó sobre ella. Gabriel estaba allí, con la Glock bajada a un lado. Ya no miraba la puerta, la miraba a ella, sus ojos oscuros abiertos de par en par, completamente despojados de su habitual armadura fría. Lentamente, deliberadamente, se arrodilló frente a ella, ignorando el tirón agudo de su bíceps vendado. Extendió la mano, su palma caliente y callosa acunando el costado de su rostro, mientras su pulgar recorría la marcada y temblorosa línea de su pómulo. «Podrían haberte matado», susurró. Su voz no estaba enfadada, estaba cargada de una extraña y abrumadora incredulidad. «Si hubiera empujado esa puerta». «No lo habría hecho», jadeó Rachel, con la voz temblorosa mientras apoyaba la mejilla instintivamente en el calor de su palma. Una reacción física que no podía detener. La gente así espera miedo. Espera que corras, grites o dispares. No saben qué hacer con alguien que quiera hablar de órdenes de trabajo. Gabriel dejó escapar un sonido bajo y sin aliento. Esta vez sí era una risa, profunda, oscura y llena de alivio. Deslizó la mano hasta la nuca de ella, sus dedos enredándose en el cabello oscuro de la base de su cráneo, y tiró suavemente de ella hacia adelante hasta que su frente descansó contra su hombro sano. «Eres extraordinaria», murmuró contra su cabello. «Lo sabes, ¿verdad? Eres la persona más aterradora de esta ciudad». Rachel cerró los ojos, respirando su olor, el café oscuro, el antiséptico, el aroma subyacente del frío aire invernal y la gruesa lana. Por primera vez en 25 años, ella no sintió la necesidad de calcular el coste del momento. Simplemente se permitió ser abrazada. El sol había alcanzado su cenit más allá de la niebla gris, proyectando una luz pálida y difusa a través de la sucia ventana de la habitación 412. No se movieron del suelo durante mucho tiempo. Finalmente, Gabriel la levantó, sin apartar nunca la mano de su cintura, y la guió de nuevo hacia la cama desnuda.
Se sentaron uno al lado del otro contra el cabecero de madera, con los hombros tocándose. El barato teléfono prepago descansaba sobre el colchón entre ambos como un temporizador en marcha. El silencio entre ellos había cambiado. La distancia transaccional había desaparecido, quemada por los 30 segundos de terror en la puerta. ¿Cómo terminaste aquí, Gabriel?, preguntó Rachel en voz baja, girando la cabeza para mirar su perfil. Era la primera vez que utilizaba su nombre. Se sintió pesado en su lengua, íntimo y peligroso. Gabriel bajó la vista hacia su propia mano derecha, su pulgar recorriendo la piel abierta de los nudillos. Mi padre, dijo con voz plana, desprovista de autocompasión, construyó el sindicato en los años 80. Cuando tenía 18, quería estudiar arquitectura. Tenía una beca para una universidad de Chicago. Tenía las maletas preparadas junto a la puerta principal. Hizo una pausa. Una sombra oscura y cínica pasó por sus ojos. La noche antes de que debiera marcharme, 2 hombres de una familia rival interceptaron a mi hermano mayor frente a un restaurante de Grand Avenue. Le metieron 6 balas en el pecho. Mi padre me llamó a su despacho mientras la sangre de mi hermano aún estaba en la calle. Me dijo que la beca había desaparecido. Me dijo que en nuestra familia no tenemos derecho a construir cosas que duren. Solo podemos proteger lo que ya poseemos. Gabriel se volvió hacia ella, sus ojos oscuros buscando los de ella. Pasé los siguientes 14 años convirtiéndome en el monstruo que mi padre necesitaba que fuera. Dijo suavemente. Eliminé a la familia que mató a mi hermano. Consolidé los muelles. Compré a los políticos. Construí una fortaleza de dinero y miedo tan alta que nadie pudiera alcanzarme jamás de nuevo. Y entonces ayer, Mateo, un hombre al que saqué de una alcantarilla hace 10 años, un hombre al que traté como a un hermano menor, entró en mi oficina después de hora y me disparó por la espalda mientras yo firmaba el certificado de bautismo de su hija. Dejó escapar una exhalación lenta y amarga. Tenías razón sobre la letra pequeña, Rachel. La gente toma hasta que no queda nada. Y después te mata por la caja vacía. Rachel lo observó. Vio el aislamiento absoluto y aplastante de su existencia. Un aislamiento que reflejaba el suyo, pero multiplicado por 1000 por la enorme escala de su violencia y sus responsabilidades. Era un hombre atrapado en la cima de una montaña congelada, intocable y absolutamente solo, esperando el día en que alguien finalmente consiguiera meterle una bala en el corazón. Lentamente, sin calcular el riesgo, sin consultar el libro de cuentas de su cabeza, Rachel extendió la mano y la colocó sobre sus nudillos abiertos. Su piel estaba fría. La de él estaba febril. Gabriel bajó la mirada hacia su mano y después giró lentamente la muñeca, abriendo los dedos para entrelazarlos profundamente con los de ella. No apretó. Simplemente se aferró como si ella fuera el único objeto sólido de un mundo convertido por completo en arenas movedizas. Cuando esto termine, dijo Gabriel, bajando la voz hasta un susurro áspero y sin aliento. Cuando mis hombres despejen la manzana y Mateo esté muerto, ¿qué pasará contigo, Rachel? Volveré al mostrador, dijo ella, aunque las palabras sonaron vacías incluso para ella. Auditaré los libros, pagaré el alquiler, sobreviviré. ¿Eso es suficiente? Rachel miró sus manos entrelazadas. 24 horas antes habría dicho que sí, habría dicho que sobrevivir era lo único que importaba, que la seguridad era el mayor logro humano. Pero al mirar a Gabriel Castellano, un despiadado jefe de la mafia que acababa de pasar las últimas 2 horas escuchando su cinismo y tratándola como a una igual, comprendió con una claridad repentina y aterradora que su armadura tenía un defecto mortal. Mantenía fuera el dolor, pero también mantenía fuera el aire. Se estaba asfixiando dentro de su propia red de seguridad. No, susurró, alzando la mirada hacia sus ojos oscuros. Ya no es suficiente. Gabriel no respondió con palabras. Se inclinó hacia ella,
subiendo su mano derecha hasta la nuca de ella y acercándola hasta que sus bocas se encontraron. No hubo nada delicado ni teatral en el beso. Fue duro, firme y nacido de un desesperado instinto mutuo de supervivencia. Sabía a café negro amargo, adrenalina y a la fría e inquebrantable verdad de que eran dos personas rotas que de repente habían encontrado exactamente el mismo ritmo en la oscuridad. Él la trajo sobre su regazo, su brazo ileso rodeando con fuerza su cintura, levantándola contra su pecho como si quisiera absorberla directamente dentro de sus huesos. Rachel no se apartó. Hundió las manos en el espeso cabello oscuro de su nuca, abriendo la boca contra la de él, igualando su intensidad con un hambre feroz propia. El hambre de una mujer que se había privado del contacto humano durante 25 años para evitar resultar herida, decidiendo finalmente que el fuego merecía la quemadura. Fuera de la habitación 412, las sirenas de la ciudad gemían a lo lejos y la húmeda niebla de noviembre presionaba contra el cristal. Pero dentro, durante una breve tarde robada, el balance estaba equilibrado. A la 1:15 de la tarde, el barato teléfono prepago sobre el colchón vibró. Una única vibración seca que destrozó el silencio de la habitación como un disparo. Gabriel interrumpió el beso, respirando con dificultad, con la frente apoyada contra la de Rachel. Durante 3 segundos, no se movió para responder. Simplemente la sostuvo con fuerza contra su pecho, con los ojos cerrados como si intentara memorizar la sensación de su peso entre sus brazos, antes de que el mundo real volviera precipitadamente. Entonces regresó el despiadado jefe del sindicato, enderezando la espalda. La suavidad desapareció de su mandíbula, sustituida por aquella dureza fría de granito. Se inclinó, tomó el teléfono y se lo llevó al oído. «Habla», dijo. Escuchó durante 40 segundos. Sus ojos no abandonaron el rostro de Rachel, pero ella podía ver el cálculo moviéndose detrás de ellos. El mapa estratégico de la ciudad reconstruyéndose en su mente, los nombres, las calles, los ángulos de tiro. «¿Dónde está Mateo?», preguntó Gabriel. Una pausa. «Bien. Dile a Leo que asegure la salida sur del callejón. Bajo en 2 minutos. Tráete el sedán negro, no el SUV. Y que haya un técnico médico esperando en la casa segura de Elm Street». Terminó la llamada y metió el teléfono en el bolsillo del abrigo. Miró a Rachel, que ya se había apartado hacia su lado del colchón, mientras sus dedos alisaban la parte delantera de su cardigan con una precisión mecánica y nerviosa. La intimidad de la última hora se evaporaba de repente, sustituida por la fría y dura geometría de su realidad. «Mis hombres han tomado la calle», dijo Gabriel mientras se ponía en pie. Tomó su abrigo oscuro, su rostro tensándose de dolor mientras se lo colocaba sobre los hombros, ocultando el vendaje ensangrentado y la pistola metida en la cintura. «Mateo está acorralado en un almacén junto al río. Se acabó». Rachel se levantó y caminó hasta el pequeño escritorio para recoger su vaso vacío de café y la bolsa de plástico de la bodega. Sus manos estaban firmes de nuevo, su rostro regresando a aquella máscara plana e ilegible. «Felicidades», dijo en voz baja. «Has sobrevivido a tu estancia en el Grand St. Clair». Me aseguraré de perdonarte la tarifa del complejo. Gabriel cruzó la habitación y se detuvo a unos 5 centímetros de ella. Extendió la mano y cerró los dedos alrededor de su muñeca, impidiéndole limpiar los restos. «Ven conmigo», dijo. Las palabras fueron pronunciadas con absoluta autoridad, pero debajo de ellas, Rachel oyó la silenciosa y desesperada urgencia de un hombre que sabía que estaba a punto de regresar a una jaula congelada y no quería ir solo. Bajó la mirada hacia la mano de él sobre su muñeca, pesada, caliente y callosa, y después la alzó hacia sus ojos oscuros y sin fondo. «¿A dónde, Gabriel?», preguntó, quebrándosele ligeramente la voz.
¿A una casa segura con guardias armados en la puerta? ¿A una fortaleza donde pase los días preguntándome si el té está envenenado o si un coche bomba explotará cuando gire la llave de contacto? Te dije que no estoy hecha para tu mundo. Puedo protegerte, dijo él con fiereza, apretando más su agarre. Nadie te tocaría jamás, Rachel. Quemaría esta ciudad hasta los cimientos antes de permitir que alguien se acercara a ti. No quiero estar protegida dentro de un búnker, gritó ella, la repentina explosión emocional sorprendiéndolos a ambos. Su pecho subía y bajaba, y finalmente unas lágrimas aparecieron en las comisuras de sus afilados ojos grises. No eran lágrimas de tristeza, sino de profunda y frustrante realidad. ¿No lo ves? Si voy contigo, me convierto en tu punto débil y tú te conviertes en mi sentencia de muerte. Cada vez que salieras de casa, yo estaría sentada en una silla mirando un reloj, esperando una llamada que me dijera que te encontraron en un callejón con 6 balas en el pecho. Liberó la muñeca de su mano y retrocedió hacia la puerta. He pasado 25 años evitando la letra pequeña del amor porque sabía que me destruiría. Susurró, bajando la voz hasta un murmullo tembloroso y áspero. No voy a firmar un contrato que garantice que uno de nosotros termine en una morgue antes de primavera. Gabriel permaneció inmóvil en el centro de la miserable habitación. Su abrigo hecho a medida colgaba de sus anchos hombros como una mortaja. Durante un largo momento simplemente la miró, moviendo la mandíbula mientras luchaba contra la innegable y brutal verdad de sus palabras. Él era Gabriel Castellano. Poseía la mitad de la ciudad. Podía ordenar a 50 hombres armados actuar con una sola llamada. Pero no podía cambiar las leyes físicas de su mundo. No podía hacerlo seguro para una mujer que solo quería auditar libros de cuentas y vivir sin un reloj haciendo tic-tac en la cabeza. Lentamente metió la mano en el bolsillo interior del abrigo y sacó una pequeña y pesada libreta de cuero negro. Arrancó una página en blanco del final. Tomó un bolígrafo plateado de la solapa y escribió una serie de números. Se acercó y colocó el papel doblado sobre el escritorio, justo junto a su vaso de café vacío. Ese es mi número privado personal, dijo Gabriel, con voz plana, hueca y desprovista de toda emoción. No pasa por la centralita. No puede rastrearse, suena directamente en mi bolsillo. Hizo una pausa, recorriendo con los ojos la línea de su boca una última vez, como si intentara grabar permanentemente el recuerdo de su rostro en su cerebro. Si alguna vez necesitas algo, si te falta dinero para el alquiler, si el hotel cierra, si alguien te mira de forma equivocada en la calle, llama a ese número, ¿entendido? Rachel miró el papel doblado. Te dije, Gabriel, que he terminado de pagar. Esto no lo pagas tú, dijo suavemente, volviéndose hacia la puerta. Está en mi libro de cuentas para el resto de mi vida. Abrió la puerta, salió al oscuro y polvoriento pasillo del 4º piso y no miró atrás. Un momento después, el pesado estruendo metálico de la puerta de la escalera resonó por el vacío pasillo, dejando a Rachel Hayes completamente sola en la habitación 412. Pasaron 3 semanas. La niebla de noviembre se convirtió en un amargo y helado aguanieve de diciembre que cubrió las calles de la ciudad con una capa de hielo gris y sucio. En el Gran Stler, nada había cambiado. Las barandillas de latón seguían empañadas, el vestíbulo todavía olía a limpiador de alfombras viejo, y Arthur, el gerente de la mañana, seguía quejándose de su reflujo ácido crónico todas las mañanas a las 7. Detrás del escritorio de caoba, Rachel Hayes cumplía sus turnos. Llevaba su enorme cardigan de lana, auditaba los libros contables, registraba a los viajeros de madrugada, los vendedores ambulantes y las parejas que pagaban en efectivo y no se miraban a los ojos. Para cualquier otra persona, ella era exactamente la misma. Silenciosa, eficiente y completamente invisible. Pero por dentro, Rachel se estaba desangrando. Su antiguo cinismo,
La pesada y cómoda armadura que la había protegido del mundo durante 25 años ya no encajaba. Se había agrietado en la habitación 412, y ahora el aire frío entraba a raudales. Ella se descubría observando las puertas giratorias de cristal a las 3 de la madrugada, con el corazón dando un golpe duro y doloroso cada vez que un hombre con un abrigo oscuro las atravesaba. Se descubría leyendo los periódicos del metro de la ciudad, repasando las noticias de sucesos y las necrológicas con un miedo enfermizo e hipervigilante. Buscando el nombre castellano, supo que Mateo estaba muerto, encontrado en un coche quemado cerca de los muelles 3 días después de que Gabriel abandonara el hotel. Supo que el sindicato castellano había consolidado su control sobre las líneas de transporte, que el ayuntamiento había aprobado de repente 3 nuevos proyectos de desarrollo en la zona portuaria, que la paz había regresado al inframundo. Gabriel había ganado. Estaba seguro en la cima de su montaña congelada, y Rachel se asfixiaba al pie de la suya. Los $10,000 seguían dentro de un sobre pegado bajo su rueda de repuesto. No había gastado ni un solo dólar. Cada vez que miraba su coche, el dinero parecía una lápida. La liquidación final de una transacción que le había costado la única conexión humana genuina que había conocido. Una noche a las 4, durante el silencioso y muerto punto más bajo de su turno, Rachel abrió el cajón superior del mostrador de recepción. Debajo de sus bolígrafos de repuesto y de su identificación de empleada, estaba el pequeño papel doblado que Gabriel había dejado sobre el escritorio de la habitación 412. Sus bordes estaban gastados y suavizados por todas las veces que ella lo había desplegado y vuelto a doblar en la oscuridad de su apartamento. Miró los 11 dígitos escritos con tinta negra, fuerte y afilada. La verdadera devoción no consiste en encontrar a alguien que te proteja del lobo. Su voz resonó en el vestíbulo silencioso y lleno de corrientes. Consiste en encontrar a alguien que vea exactamente el mismo mundo feo y roto que tú, y aún así decida quedarse contigo en el fuego. Rachel miró alrededor del vestíbulo vacío del Grand St. Clair. Miró el latón empañado, el papel de pared despegado, el monitor azul brillante mostrando una lista de habitaciones vacías en las que nadie quería quedarse. Esto no era seguridad. Esto no era supervivencia. Solo era una forma más lenta y silenciosa de morir. Había construido una fortaleza de aburrimiento y desapego, y era tan fría y vacía como la fortaleza de violencia y dinero de Gabriel. Extendió la mano hacia el pesado auricular negro del teléfono del mostrador. Entonces se detuvo. Su mano quedó suspendida sobre el auricular de plástico. Si lo llamo, entro en su mundo, pensó, con el pulso golpeándole los oídos. Yo me convierto en un objetivo. Renuncio a mi invisibilidad. Firmo el contrato. Retiró lentamente la mano. No podía hacerlo. El miedo, el antiguo y profundamente arraigado terror generacional a terminar rota y abandonada como su madre, todavía era demasiado fuerte. Dobló el papel, lo guardó de nuevo en el cajón y lo cerró con un clic seco y definitivo. Ella sobreviviría. Siempre lo había hecho. A las 7 de la mañana, Arthur llegó para hacerse cargo del mostrador. Rachel firmó el registro, tomó su gastada mochila de lona y salió por las puertas giratorias de cristal hacia la helada mañana de diciembre. El aguanieve había cesado, dejando el aire de la ciudad afilado y cortante, con olor a ozono y gases de escape. Se apretó el cardigan de lana alrededor del pecho y comenzó a caminar hacia el estacionamiento de empleados en la esquina de Fourth y Elm. Mantuvo la cabeza baja, los ojos clavados en la acera helada, observando cómo su propio aliento formaba nubes blancas delante de su rostro. Paso 1. Pagar la factura de electricidad, se dijo, marcando mentalmente su práctica lista de tareas para mantener a raya el silencioso dolor. Paso 2. Comprar comida. Paso 3. Dormir 6 horas. Giró la esquina hacia el estacionamiento y se quedó clavada en el sitio.
Al ralentí justo al lado de su oxidado Honda Civic de 2011, había un elegante Mercedes Maybach negro mate. Las ventanas estaban tintadas de un negro imposiblemente oscuro, reflejando el cielo gris de la mañana como dos placas de obsidiana pulida. No tenía matrícula delantera. El motor ronroneaba con una vibración baja, profunda y rítmica que parecía sacudir la grava suelta del pavimento. El aliento de Rachel se quedó atrapado en su garganta. Sus manos se congelaron sobre las correas de la mochila. La puerta trasera de pasajeros del Maybach se abrió con un clic. Lentamente, deliberadamente, un hombre salió sobre la grava helada. Llevaba un abrigo gris carbón oscuro hecho perfectamente a medida sobre sus anchos hombros, limpio y sin manchas de sangre. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente recortado, su mandíbula bien afeitada, su presencia física tan pesada e imponente como lo había sido 3 semanas antes en el vestíbulo del St. Clair. Gabriel Castallá no la miró a través de los 3 metros del helado estacionamiento. Ya no parecía un animal herido huyendo de un golpe de estado. Parecía exactamente lo que era, un intocable y despiadado jefe de sindicato que poseía la calle sobre la que estaban y todo lo que había en un radio de 15 kilómetros. Pero cuando sus ojos oscuros se clavaron en los de ella, la armadura fría desapareció. «No llamaste», dijo Gabriel. Su voz era baja y atravesó sin esfuerzo el nítido aire invernal. Rachel se mantuvo firme, aunque sus rodillas temblaban con tanta fuerza que pensó que podían ceder. «Te dije, Gabriel, que no firmo contratos con mala letra pequeña». Gabriel caminó hacia ella. Su paso era lento y medido, ignorando las placas de hielo sobre el asfalto. Se detuvo a 1 metro, su enorme figura proyectando una larga sombra sobre la más pequeña de ella, bloqueando la gris calle invernal y lezando únicamente el calor de su cuerpo y el familiar e intoxicante aroma a café oscuro y aire frío. He pasado las últimas 3 semanas mirando mi libro de cuentas. Rachel, dijo Gabriel en voz baja, sus ojos oscuros recorriendo cada centímetro de su rostro, observando las ojeras bajo sus ojos grises y la postura delgada y agotada de sus hombros. Consolidé los muelles. Eliminé a todos los rivales que siquiera miraron hacia mi territorio. Hice que esta ciudad estuviera tan silenciosa como un cementerio. Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio, irradiando su calor a través de la gruesa lana de su cardigan. Y cada noche, cuando me sentaba a mi escritorio, murmuró, la habitación estaba completamente en silencio. Y me di cuenta de que preferiría arder en un fuego contigo antes que sentarme solo en el frío otros 30 años. Rachel tragó con fuerza, sintiendo un dolor en la garganta. Gabriel, si estoy contigo, la gente intentará utilizarme para llegar a ti. ¿Sabes cómo funciona esto? Pasaré mi vida mirando por encima del hombro. Entonces miraré por encima de él contigo, dijo Gabriel. Metió la mano en el abrigo y sacó un pequeño documento doblado, sujeto dentro de una cubierta legal azul. Se lo tendió. Rachel lo miró confundida. ¿Qué es esto? Es una escritura, dijo Gabriel, de un hotel boutique en Florencia. 40 habitaciones, techos altos, alfombras limpias, sin conexiones con el sindicato, sin lavado de dinero, sin sociedades pantalla. Completamente legítimo, comprado mediante un fideicomiso irrevocable a tu nombre. Rachel lo miró fijamente, con el corazón golpeando contra las costillas como un pájaro atrapado. Gabriel. No te quiero en un búnker, Rachel, dijo él, bajando la voz hasta un susurro áspero y feroz que parecía atravesar directamente su cerebro y vibrar dentro de su pecho. No quiero que audites libros contables en un edificio en decadencia para un hombre que no conoce tu valor. Quiero que dirías algo hermoso. Quiero que vivas en la luz. ¿Y qué pasa contigo?, preguntó ella, temblándole la voz. ¿Qué pasa con el sindicato? Tengo 3 tenientes que llevan esperando 5 años a que yo dé un paso atrás, dijo Gabriel, dando el último paso entre ellos
y cerrando sus manos sobre las manos heladas de ella. Sus palmas estaban calientes y firmes, absorbiendo el frío helado de su piel. Pueden quedarse con los muelles, pueden quedarse con la sangre, el dinero y la montaña. Tengo 32 años, Rachel. He matado a suficientes hombres para llenar un cementerio. Yo también he terminado de pagar. Rachel miró sus manos unidas. Después levantó los ojos hacia los de él. No había engaño allí. Ni ilusiones románticas, ni promesas de un cuento de hadas donde nunca ocurriera nada malo. Vio a un hombre que había atravesado el infierno, reconocido exactamente el mismo fuego en ella, y que ahora ofrecía desmantelar todo su imperio solo para sentarse en una habitación tranquila con ella sin tener el arma amartillada. La armadura finalmente se hizo añicos. Los 25 años de cinismo, el terror financiero, el desapego, todo se disolvió en el frío aire invernal, dejando atrás únicamente la absoluta e innegable claridad de lo que quería. Florencia, Susurró Rachel, mientras una pequeña sonrisa sin aliento finalmente aparecía en sus labios. El hotel tiene un buen sistema contable porque no confío en la legislación fiscal italiana. Gabriel dejó escapar una risa baja y profunda, cuyo sonido rebotó contra los muros de ladrillo del estacionamiento vacío, lleno de vida, calidez y absoluto alivio. La atrajo contra su pecho, rodeándola con los brazos con tanta fuerza que ella podía sentir el latido firme y poderoso de su corazón contra sus costillas. Puedes auditar los libros cada noche, Mia Carrara. Susurró contra su cabello, dejando un beso cálido y prolongado sobre su sien. Siempre que vengas a la cama cuando termine el turno. Rachel cerró los ojos, rodeando su cintura con los brazos y enterrando el rostro en el cuello de su abrigo hecho a medida. Nunca se había enamorado a los 25 porque siempre había creído que el amor era una mala transacción, una pérdida de control que te dejaba roto y en bancarrota. Pero cuando Gabriel Castellano abrió la puerta del Maybach negro y la guió hacia el calor de su interior, dejando para siempre atrás el estacionamiento congelado y el Grand St. Clair, Rachel comprendió que el libro de cuentas finalmente se había equilibrado. No había perdido su armadura, simplemente había encontrado a alguien lo bastante fuerte para cargarla junto a ella. Cuando un hombre que gobierna las sombras está dispuesto a entrar en la luz solo para compartir tu silencio, te das cuenta de que el amor verdadero no consiste en encontrar seguridad. Consiste en elegir con quién quieres permanecer dentro del fuego. ¿Qué opinas de la decisión de Rachel de cambiar su armadura por una vida en Florencia con Gabriel? ¿Habrías asumido el riesgo? Cuéntanoslo en los comentarios. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, pulsa el botón de me gusta, comparte este video con otros amantes de los dramas románticos y suscríbete para más historias emocionantes.